Doy gracias al Señor, hermanos, por el privilegio una vez más que me da de estar aquí delante de sus hijos. Y aprovechando, hermanos, que ustedes están de pie, vamos a leer la porción que nos toca en esta noche, que es en Hebreos capítulo 12. Nos vamos a iniciar hoy día el capítulo 12, del versículo 1 al 11. Amén. Capítulo 12, del versículo 1 al 11. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Vamos a leerlo, hermano. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. La palabra del Señor dice: por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Vamos a orar, hermano. Padre nuestro, estás en el cielo, te damos gracias, Señor, una vez más, Señor, por permitirnos estar aquí en tu casa, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos, Señor, de poder alabarte, de poder glorificar tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor, por mis hermanos, Señor, que me he esforzado a estar aquí en esta noche, Señor. Te pido, Señor, que tú en esta noche, Señor, prepares nuestros corazones, Señor, nos dé sabiduría y entendimiento, Señor, para comprender tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que me ayudes, Señor, a través de tu Santo Espíritu, me guíe, Señor, en esta noche a poder hablar, Señor, tu palabra, Señor. Úsame, Señor. Bendito Dios, solamente soy un instrumento en tus manos, Señor. Seas tú, Señor, guiándome a través de tu Santo Espíritu, Señor. Te doy gracias, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, ya esta noche, como les decía, vamos a iniciar el capítulo 12. Ya hemos terminado la semana pasada, a la vez que estuvimos aquí estudiando el libro, el capítulo 11. Pero a lo largo del capítulo 11, hermanos, hemos visto cosas increíbles que nos recuerdan que el poder de la fe, que es uno de Dios, y que Dios nos da, que es el poder para obrar, que es el poder que tiene para obrar en hombres y mujeres ordinarios, como cada uno de nosotros, ¿no? Como usted y como yo. Y vamos a ver en esta noche, iniciando el capítulo 12, los primeros 11 versículos. Vamos a recordar, en primer lugar, cómo la vez anterior nuestro hermano Steven nos hablaba, ¿no? O hablaba nos compartía acerca del capítulo 11. Y nos decía que hombres que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, pusieron en fuga
ejércitos extranjeros. Eso está en capítulo 11, versículo 33 en adelante, ¿no? Entonces, muchas cosas que vimos extraordinarias y maravillosas, pero si también recuerdan, para terminar el capítulo 11, en los últimos 4 versículos o 5 versículos, leímos, ¿no?, que dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueran apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, la primera parte del capítulo 11 se nos habla de cosas increíbles, ¿no? Pero vemos en la segunda parte, de hecho en los últimos 5 versículos, cómo esta provisión de fe también permitió que aquellos que estaban viviendo circunstancias totalmente adversas pudieran seguir caminando, ¿no? Y a pesar que dice la palabra, murieron sin recibir lo prometido, obviamente el llamamiento que ellos tenían era la vida eterna, ¿no? Y ellos, pues al morir creyendo, ¿no?, y teniendo fe en nuestro Señor, recibieron la vida eterna, ¿no? Pero así como ellos pasaron por esas circunstancias, ahora nosotros también estamos llamados a seguir igual que estos hombres y mujeres, dando testimonio de fe. Como hemos leído, hermanos, ya el versículo 1, el escritor de Hebreos hace una analogía, ¿no?, de nuestra vida cristiana como una carrera deportiva, ¿no?, que ya era conocido en esos tiempos, ¿no?, en ese primer siglo. Recordemos que los receptores de esta carta, hermanos, eran hebreos con trasfondo judío, que se habían convertido al cristianismo, pero que estaban siendo perseguidos y comenzaron a tener dudas o a querer retroceder, ¿no?, y ya no permanecer en la fe. Recordemos, el autor de Hebreos ya nos había dicho al finalizar el capítulo 10, ¿no?, en el versículo 39, él dijo: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es decir, los que continuamos en la carrera que nos ha puesto el Señor delante de nosotros, ¿no? No retrocedemos. Sabemos que no es nuestra fuerza la que vamos a correr esta carrera, ¿no?, sino la fuerza que Dios nos da a través de su Espíritu Santo. Es el que nos provee de la fuerza para proseguir en esta carrera, ¿no? Entonces, usando esta nueva analogía, somos de los que corremos la carrera de fe. Entonces, vemos aquí que el autor de Hebreos, no sabemos quién lo escribe, hace una analogía, ¿no?, y compara nuestra vida cristiana con una carrera, ¿no?, con un deporte, ¿no?, con la carrera. Bueno, vemos también que hay otras analogías que usan otros escritores, ¿no? Vemos también que comparan nuestra vida cristiana con una guerra espiritual, ¿verdad? Pero aquí en este caso lo utiliza o usa, ¿no?, un deporte que es la carrera, ¿no? Entonces dice en el versículo 1, dice por tanto, ¿no? Este por tanto es una conexión entre lo que dijo en el capítulo 11 con lo que va a decir a continuación, ¿no?, en el capítulo 12. Dice, por tanto, nosotros también, dice, ¿no? Entonces, el escritor de Hebreos, al igual que a los destinatarios que va dirigido esta carta, él también se pone al mismo nivel de los que van destinados a esta carta, ¿no? Por él dice, por tanto, nosotros también, ¿no? Debemos caminar en fe, creyendo en la promesa de Dios, a pesar de las dificultades temporales, ¿no? A pesar de las dificultades que podamos tener, nosotros tenemos que tener fe creyendo en las promesas de Dios, ¿no? Después dice, teniendo en derredor nuestro gran nube de testigos. Y eso hace referencia a
a todo el versículo, a todo el capítulo 11, ¿no? Donde hay una nube de testigos, o sea, una gran cantidad de personas como nosotros que condicionan sus vidas en base a la fe, ¿no? Todo el versículo o todo el capítulo 11 hemos visto ya, ¿no? Lo hemos analizado, lo hemos estudiado. Habla acerca de hombres y mujeres, ¿no? Que tuvieron fe a pesar de muchas dificultades que ellos pasaron. Bueno, no una fe perfecta, porque en un principio algunos no creían, pero tuvieron fe de que el Señor iba a cumplir sus promesas, ¿no? Y testigos viene también de la palabra mártires, y ellos fueron, ¿no? Algunos murieron sin conocer o sin ver la promesa del Señor, ¿no? Entonces aquí, en este mismo versículo, nos va a dar 3 instrucciones para correr la carrera de fe, ¿no? Que aquí el autor está haciendo esta analogía. Y vamos a ver que dice, en primer lugar dice, ¿no? Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro gran nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso. Dice 3 cosas, ¿no? Los vamos a ver uno por uno, pero dice, despojémonos de todo peso, es uno, y del pecado que nos asedia, ese sería el segundo, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces dice, despojémonos de todo peso. En otra versión dice, despojémonos de todo lo que nos estorba. Entonces, cualquiera de nosotros o alguno de nosotros, no sé, puede hacer que tenga el hábito de correr. Bueno, yo antes lo hacía, ahora por falta de tiempo no lo hago, pero cuando nosotros salimos a correr, tratamos de ponernos la ropa o la indumentaria más liviana, ¿no? ¿Verdad? Ponemos un short o un buzo, un polo y unas zapatillas que también sean livianas para poder correr, ¿no? Entonces, sería ilógico que alguien saliera a correr, no sé, poniéndose la ropa más pesada en vez de zapatilla, poniéndose, no sé, esos zapatos que son pesados, ¿no? Que son de seguridad, no sé, de una manera que en vez de ser liviano sea más peso, ¿no? Sería algo ilógico, ¿no? Y aquí es lo que nos quiere decir el autor, ¿no? Que nos despojemos de todo peso. ¿Pero a qué se refiere? En nuestra carrera espiritual, hermano, también tenemos que despojarnos de todo peso. ¿Y a qué se refiere cuando dice todo peso? A cosas que tal vez no sean pecados, hermanos. Cosas que tal vez no sean pecados, pero por el peso que llevamos no nos permite tener una buena carrera, ¿no? O correr, ¿no? Esa carrera espiritual que hemos iniciado. ¿Y cuándo la hemos iniciado? Ahora decir, ¿pero cuándo me he inscrito en una carrera? Bueno, nos hemos empezado esta carrera, hermano, cuando hemos venido a los caminos del Señor. Ahí hemos iniciado una carrera espiritual, hermano. Que no es una carrera, como yo leía o escuchaba a un comentarista decir, no, esto no es una carrera de 100 metros. Tampoco es una competencia. No estamos compitiendo ustedes conmigo o nosotros con el pastor, nadie. Cada uno corre una carrera particular, una carrera personal. Y no es una carrera de 100 metros, hermanos. Es una carrera, o mejor dicho, se puede comparar con una maratón, ¿no? Que son como 42 metros, o 42 kilómetros y algo más, ¿no? Es una maratón. Entonces, si nosotros vamos a correr, imagínense, pues, hermanos, salimos a correr una maratón llevando todo peso, ¿no? No, ahí en la avenida, que ahora la han arreglado y veo en las mañanas que salgo a trabajar desde temprano, jóvenes que están corriendo. Imagínense, pues yo no veo a ninguno pues cargando una mochila pesada o con un costal o con un bulto en la espalda, ¿no? Porque sería muy difícil, no podría tener esa facilidad para poder correr, ¿no? Lo mismo en la vida espiritual, hermano. Si nosotros no nos despojamos de todo peso, de todo lastre, no vamos a poder correr, hermanos. ¿No? ¿Y a qué se refiere, pues, con todo peso? Como le digo, no necesariamente son pecados, ¿no? Pero pueden ser situaciones que nosotros no queremos dejar, ¿no? Como frustraciones familiares, afanes de la vida, afanes laborales, ¿no? Banalidades que a veces cargamos y que nos detienen en nuestra carrera, ¿no? En el libro de Lucas 21:34, Jesús nos dice algo, ¿no? Él dice, Lucas 21:34, nuestro Señor Jesús nos decía, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida.
Entonces, hermanos, si nosotros no dejamos las cosas, ese lastre, ¿no? Yo veía una película, en el tiempo que estábamos encerrados, vi una película que se trataba de unos presos que en Estados Unidos pues tienen esa costumbre de algunos presos llevarlos al campo, ¿no? Y hacerlos trabajar, ¿no? Esa película, bueno, era rememorar tiempos antiguos, ¿no? Pero que lo hacían trabajar y solamente los cuidaba uno o dos guardias a gran cantidad de presos, pero los presos no se escapaban porque ellos estaban atados sus pies a una bola de acero, pues, ¿no? A una bola de acero. Entonces, cuando ellos querían trasladarse uno a otro, ellos mismos tenían que cargar semejante bola y para poder moverse de un lado a otro, ¿no? Imagínense si ellos quisieran escaparse y correr con eso, no podrían, ¿no? Así también, hermanos, nosotros, si no nos despojamos de todas esas cosas que nos impiden correr, ¿no? Nuevamente les digo, no necesariamente sean pecados, pero, no sé, a veces más tiempo le damos a... no es malo el trabajo, pero muchas veces le damos más tiempo al trabajo. Tampoco es malo ir a visitar a la familia, pero a veces no venimos al culto por, bueno, es cumpleaños de mi mamá, cumpleaños de mi hermano, y bueno, no pude venir. Bueno, no, yo no digo que no vayan a visitar a su mamá, a su papá o a sus hermanos por cumpleaños, ¿no? Pero yo creo que la prioridad siempre debe ser el Señor, ¿no? Y uno, a veces, ese tipo de cosas nos impide que nosotros estemos en una comunión constante con el Señor, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, hermanos, tenemos que despojarnos, y a eso se refiere, ¿no? Cuando dice despojémonos de todo peso. Y lo segundo que dice, ¿no? Y del pecado que nos asedia. Que también en otra versión encontré que dice el pecado que tan fácil nos enreda, ¿no? Entonces, el pecado, hermano, en cualquiera de sus manifestaciones, evita que avancemos nuestra carrera. Delante no se refería al pecado, pero ahora sí se está refiriendo al pecado, ¿no? El pecado, en cualquiera de sus manifestaciones, evita que avancemos nuestra carrera, ¿no? Nos detiene, nos estorba, nos enreda. Como seguimos con la analogía de la carrera, ¿no? A nadie en la avenida, si nosotros vamos a ver temprano corriendo, no, a nadie vemos pues correr con una toga, por ejemplo, ¿no? Esa toga que llegan hasta los pies, no vemos correr a nadie, porque imagínense pues, comienza a correr y con la misma toga se enrieda y se tropieza y se cae, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Hay cosas, hermanos, que por más que nosotros queramos correr, hay cosas que nos van a impedir, hay cosas que nos va a hacer que nosotros nos enredemos y tropecemos y caigamos, ¿no? Es como les digo, que quisiéramos salir a correr puesto una toga, ¿no? Terminaríamos enredándonos, trompezándonos al correr. Pablo dice en Colosenses 3:8, dice, ¿no? Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces, hermanos, si nosotros no nos despojamos de todo ello, ¿no? De las cosas que practicábamos en el mundo, ¿no? Como la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, hermano, eso va a ser una carga que nos va a impedir que nosotros podamos correr eficientemente esta carrera espiritual, hermano. Hay una paráfrasis que encontré, ¿no? Y que le escribí literalmente, que dice, la paráfrasis es de Kenneth Taylor, dice, ¿no? Y lo escribí porque me pareció muy, que nos puede ayudar a entender, ¿no? A qué se refiere, ¿no? Dice, quitémonos de todo aquello que nos retrasa o nos retiene, y especialmente aquellos pecados que se enredan tan apretadamente alrededor de nuestros pies que nos hacen caer. Entonces, hermano, hay pecados que nos impiden poder avanzar, que es como si se enredaran en nuestros pies y nos hicieran caer. Entonces, debemos despojarnos también de los pecados que nos estorban, ¿no? Luego dice, en la tercera, dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y corramos con paciencia, dice. Aquí paciencia, hermano, no se refiere a la paciencia que cualquiera de nosotros podemos conocer, ¿no? Depende de que, bueno,
hay algún problema, tenemos, y bueno, dice, bueno, yo tengo paciencia, voy a esperar que se solucione, voy a confiar en el Señor, y sé que se va a solucionar, y es como una calma, ¿no? O tal vez cuando nos vemos en la mañana, y eso me sucede mucho a mí, hermanos, ahora que me iba a trabajar más casi por peaje, hermanos, para llegar al trabajo, es un caos en la mañana en el Panamericana Sur. Bueno, y cuando tomo el carro, pues, la gente que está en el carro quiere que avance la movilidad, no, pero ¿cómo avanzar? Pues si más adelante hay más carros, entonces la gente pues quiere romper el carro, ¿no? Que golpea, pero bueno, como yo voy leyendo, entonces espero, ¿no? Pero ellos no, pues no, están impacientes, ¿no? Pero los que están sentados y no lo hacen, dicen, bueno, yo tengo paciencia para el carro, que el carro se mueve cuando tenga que moverse, ¿no? Pero a ese tipo de paciencia no se refiere, hermano, esta parte, ¿no? Dice, cuando dice corramos con paciencia se refiere a perseverar, a la perseverancia, ¿no? Correr la carrera con paciencia significa hacerlo con perseverancia, con constancia, con determinación. Habla de aquel que no se aparta de la fe aún ante las circunstancias más adversas. Ese es correr con paciencia, correr con perseverancia, hermano. A pesar de las circunstancias que pueda venir a nuestras vidas, a pesar de las dificultades, de todas las situaciones que podamos vivir, porque como cristianos, hermanos, no estamos exceptos de pasar dificultades. A pesar de eso, hermano, nosotros seguimos corriendo, seguimos esta carrera. Eso es correr con paciencia, con perseverancia, hermano. Y nos dice que esta carrera está por delante. Es decir, que nosotros no debemos estar corriendo, pero mirando hacia atrás, ¿no? No podemos correr y mirar hacia atrás. ¿Por qué? Podemos tropezar, podemos caernos. Nosotros con el hermano Carlos hemos estado viendo un libro de la santidad donde dice la mujer, hay una parte donde dice la mujer de Lot, ¿no? Que la mujer de Lot, cuando los ángeles fueron y le dijeron a Lot que saliera con su familia porque la ciudad iba a ser destruida, le dijeron que salgan y le dio la orden de que no miraran hacia atrás, que no miraran hacia atrás. Y ellos comenzaron a salir, Lot con toda su familia, sus hijos y su mujer también, pero la mujer pues desobediente mira hacia atrás y dice que ella, bueno, nosotros conocemos la historia, dice ella que ella convertida en estatua de sal, ¿no? ¿Por qué? Porque ella quería mirar, pues, ¿no? ¿Qué estaba sucediendo? Y en nosotros, hermano, si nosotros empezamos esta carrera, no tenemos que estar mirando atrás lo que dejamos en el mundo, porque en el mundo pues no hay nada bueno, hermano. Todo es temporal, todo va a ser destruido. Pero nosotros miramos hacia adelante, teniendo confianza, ¿no? Y perseverando. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Amén. Entonces, no miremos atrás, hermano, porque nada bueno hay atrás en el mundo, ¿no? Lo que hemos dejado, antes de que venimos a los caminos del Señor, lo que hemos dejado, hermano, al menos yo, mi parte, no he dejado nada bueno. Amén. Entonces, ¿para qué voy a estar mirando atrás? Sigamos mirando adelante, hermanos, sigamos esta carrera de fe, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir o qué nos quiere enseñar el autor en esta parte, ¿no? Nos enseña que nosotros, cada uno de nosotros, hermanos, tan igual que a los que va destinado esta carta, y que los hombres y mujeres del capítulo 11 debemos correr la carrera de fe a pesar de las dificultades temporales que se nos presenten, a pesar de las dificultades, hermanos, que podamos vivir cada uno de nosotros. Corramos la carrera, hermanos. Miremos hacia adelante, no miremos hacia atrás. Tenemos que hacer de cuenta que cuando, como hemos visto, ¿no? A veces en las competencias deportivas y comienzan a correr, a cada uno le asigna, ¿no? su carril, ¿no? Entonces a nosotros Dios nos ha asignado un carril, hermano, y nosotros tenemos que correr mirando hacia adelante nada más, no mirar hacia los costados. ¿Y por qué miramos hacia adelante? Porque en el versículo 2 nos dice, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Entonces dice, puesto los ojos, fijemos la mirada
en Jesús, hermano, que es el autor y consumador, ¿no? El autor y consumador de la fe. Amén. Entonces, el autor de Hebreo, hermanos, en los 10 primeros capítulos nos ha mostrado las credenciales de Jesús como Dios, como un Dios que salva, como un sumo sacerdote, eso ya lo hemos visto, ¿no? Que intercede por nosotros y en los tiempos que Él estuvo aquí, que se hizo carne, fue un ejemplo perfecto para enseñarnos cómo deberíamos correr la carrera de fe, ¿no? Jesús nos enseñó cómo deberíamos correr la carrera de fe. En el capítulo 11 nos dijo que la fe, en el capítulo 11 nos habló acerca de la fe y ahora nos invita a que pongamos nuestros ojos en Jesús. Y dice que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Es el autor, el iniciador y el consumador, como cuando dice el perfeccionador, ¿no? Dicen otras versiones, ¿no? El autor y consumador de la fe. Solo podemos correr esta carrera, hermano, si nosotros tenemos puestos los ojos en Jesús. Como le decía, nosotros tenemos nuestro carril y nosotros tenemos que mirar hacia adelante. Y adelante, hermanos, está Cristo. Y nuestra mirada tiene que estar puesta en Él. Nosotros no tenemos que mirar hacia los costados ni hacia atrás. Nuestra mirada tiene que estar hacia adelante, puesto en Jesús, ¿no? Amén. Jesús es nuestro centro, nuestra inspiración y nuestro ejemplo. Amén. Algo similar dice Pablo, ¿no? En Filipenses, cuando dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús. Eso está en Filipenses 1:6. Amén. Entonces dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Después dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Dice, la segunda parte dice, no de este versículo, dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. No es que Jesús, hermano, consideraba que a la cruz como un gozo, ¿no? Pero él podía ver más allá de la cruz, hermano. Vale decir que Dios, así como nosotros nos ha fijado un camino que nosotros tenemos que recorrer o tenemos que correr, así también Dios le fijó un camino a Jesús, un camino de sufrimiento. Si nosotros vemos en Isaías 53, del versículo 4 al 6, vamos a ver lo que Dios había establecido que iba a pasar su Hijo, ¿no? Dice, ciertamente, refiriéndose a Jesús, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Entonces, ese es el camino que le había señalado Dios a nuestro Señor Jesús. Pero más tarde, dice, lo llena de gozo en el Salmo 16:11. Salmo 16:11, vayamos a Salmo 16:11, dice, me mostrarán la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces nuestro Señor Jesús iba a morir en la cruz, ¿no? Pero Él, como dice aquí, el cual por el gozo puesto delante, Él sufrió en la cruz, pero luego iba a ser exaltado, ¿no? Iba a ser lleno de gozo, como nos dicen en el Salmo 16:11. Entonces, el gozo puesto delante de Él apunta a la exaltación de Jesús al ser glorificado después de su muerte, ¿no? Después nos dice, menospreció el oprobio, o sea, menospreció su vergüenza, ¿no? Los judíos, hermanos, que demandaron la crucifixión de nuestro Señor Jesús, los judíos, querían ponerle bajo maldición a Él. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Dios había dicho que
maldito es aquel maldito es el que muere colgado en un madero, ¿verdad? Por eso es que los judíos, los que le tenían, los que querían matarlo, los que lo llevaron a la crucifixión, ellos querían verlo morir en la cruz, porque querían que Dios lo maldijera a él también, ¿no? Así como dice en Deuteronomio 21:23, dice, ¿no? Maldito el que es colgado en un madero. Entonces, pero él tomó sobre sí la maldición para liberar a su pueblo y para liberarnos a nosotros del pecado, ¿no? Y para experimentar con ellos y con nosotros también el gozo que Dios había puesto delante de él, ¿no? Y él triunfó, hermano, y se sentó a la diestra de Dios, a la diestra de su Padre. Él fue muerto en la cruz, él fue humillado, él fue vituperado, y todo lo que nosotros ya sabemos, ¿no? Y fue muerto, y él resucitó al tercer día, y ahora está sentado a la diestra de Dios. Esa es la forma como el Padre lo ha glorificado, ¿no? Versículo 3 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Amén. Dice, estos judíos cristianos, los judíos cristianos, a los que va dirigido esta carta, estaban muy desanimados, porque estaban empezando a padecer, como ya le dije al principio, cristianos con trasfondo judío, estaban empezando a padecer persecución, ¿no? Persecución social, persecución económica, pero todavía no habían llegado a morir, ¿no? O a ser muertos, ¿no? Porque acá mismo dice, ¿no? Acá dice, pero aún no habían resistido hasta la sangre. Aún no estaban siendo muertos, ¿no? Es decir, todavía no estaban muriendo por su fe. Por eso el autor les anima recordándoles que estaban siguiendo los pasos de Jesús cuando estuvo en la tierra. Hermanos, saber que Jesús no nos pide más de lo que Él mismo experimentó y que Él conoce exactamente lo que estamos pasando, permite que nuestro ánimo, hermanos, no se canse hasta desmayar. Saber, hermanos, que nuestro Señor Jesús pasó las mismas o mayores dificultades con nosotros, hermanos, eso debe traer esperanza a nuestra vida y animarnos, ¿no? Y no cansarnos, hermanos, de esta carrera. Literalmente el autor les estaba diciendo que compararan sus vidas con la de Jesús. Y recordaron lo que Jesús tuvo que sufrir. Él vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron, como dice en Juan 1:11, ¿no? Ellos prefirieron vivir, o su pueblo prefirió odiarlo y vivir en un mundo pecador opuesto a la verdad de Dios, ¿no? Eso es lo que ellos no querían, ¿no? No querían nada de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, ¿no? Ellos querían seguir viviendo en su mundo que está, mundo pecador, ¿no? El escritor amonesta a los lectores a que resistan al pecado hasta el punto de derramar su sangre, ¿no? Las posibilidades de ser perseguidos en ese tiempo era obvio, ¿no? Que iban a ser perseguidos por su fe. Era algo real, que en cualquier momento iba a suceder. Si nuestro Señor Jesús sufrió persecución y derramó su sangre, sus seguidores no podían pensar que ellos no iba a suceder lo mismo. Si nuestro Señor Jesús pasó todas esas dificultades, fue muerto, nosotros no podemos pensar que a nosotros también no nos pueda pasar lo mismo. El día que nosotros salgamos y queramos compartir la palabra del Señor o evangelizar a alguien, ¿con qué tipo de personas nos podemos encontrar? Algunas nos pueden insultar, otras nos pueden golpear, otras nos pueden escupir, no sé, diferentes cosas, pero nada de eso, hermano, se puede comparar con lo que nuestro Señor Jesús pasó, y a nosotros eso no nos debe desanimar, ¿no? Yo leía un comentario que decía que un pastor oraba, ¿no? por su congregación, y decía, ¿no? Señor, quebranta mi corazón, decía, ¿no? Para poder tener piedad por los demás. Pero también
no quebrantes mi corazón cuando me estén vituperando, cuando me estén insultando, ¿no? O sea, que nuestro corazón sea duro en el momento de que vamos a recibir, no sé, insultos, ¿no? Que eso no nos desanime, pero que sí sea quebrantado nuestro corazón cuando nosotros veamos injusticia o cuando nosotros queramos animar a alguien, ¿no? Ahí sí que nuestro corazón sea quebrantado, pero que sea endurecido, hermanos, en el buen sentido de la palabra, cuando alguien venga y nos quiera, no sé, hacer algo porque nosotros compartamos la palabra del Señor, ¿no? Amén. Entonces, versículo 5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esta cita, hermano, hace referencia a Proverbios 3, 11 y 12, ¿no? Y nos recuerda que la disciplina de Dios, hermanos, nunca debe ser tomado como una señal de rechazo de parte de Él. Es más bien, la disciplina de parte del Señor es más bien una señal de amor y que nos trata como sus hijos, ¿no? La Escritura se dirige a los seguidores de Jesús como a hijos. En consecuencia, ellos pueden esperar corrección y reprensión. Y a nosotros también igual, hermanos. Si nosotros somos hijos del Señor, también, hermanos, nosotros vamos a ser disciplinados, ¿no? Cualquier situación que nosotros podamos estar viviendo, no podemos tomarlo pues que, bueno, si bien es cierto, a veces pasamos circunstancias en nuestra vida por nuestras propias malas decisiones, ¿no? A veces tomamos decisiones sin consultar al Señor y cuando ya estamos con el problema al cuello, recién nos acercamos al Señor para que el Señor nos saque de esa situación, ¿no? Y a veces, como decía el otro día la hermana, ¿no? Oramos, pero como no vemos o no escuchamos la respuesta que nosotros queremos escuchar, decimos el Señor no me ha escuchado, el Señor me ha dado la espalda o el Señor no está conmigo. Y no es así, hermanos, no es así, ¿no? El Señor está ahí siempre, hermanos. El Señor es fiel, ¿no? Y nosotros somos los infieles, ¿no? Pero toda acto de disciplina de parte del Señor, hermano, no es porque sea malo Él. Es un acto de amor, por el contrario, porque Él dice que Él disciplina a sus hijos, ¿no? Nosotros, hermanos, como padres, cuando nuestros hijos están haciendo algo que no deben, ¿verdad? Que nosotros le llamamos a la atención, ¿no? O cuando eran pequeños a mis hijos, por ejemplo, yo les quitaba, ¿no? A ellos les gustaba jugar pelota y yo les escondía la pelota, para que ellos no, como una manera de castigo, ¿no? Porque no, con el golpe tampoco no se hacía nada, ¿no? Pero yo les quitaba eso, ¿no? Ya ustedes no juegan pelota. Y era peor, ellos preferían, creo que los azote a que les quite la pelota. Pero yo les hacía eso, ¿no? Entonces, así también es el Señor con nosotros, hermanos, ¿no? El Señor nos disciplina de esa manera. Amén. Entonces, el uso de la expresión no menosprecies la disciplina del Señor sugiere que ellos deben de ver la disciplina como algo que viene de parte del Señor, de parte de Dios. El autor le decía, ¿no? Acerca de los que iba dirigido esta carta, que cuando ellos aceptasen que tanto lo bueno como la dificultad viene de Dios, no se desalentarían ni perderían ánimo, ¿no? Cuando nosotros, hermanos, aceptamos que lo bueno y lo malo viene de parte de Dios, hermano, cualquier cosa que nos pase no nos va a desanimar, ¿no? Porque sabemos que Dios nos está disciplinando, nos está corrigiendo, ¿no? El versículo 6 dice, ¿no? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Como le decía, este es parte del Proverbios 3, del 11 al 12, pero esta parte del versículo 6 es de Proverbios, versículo 12. Pero aquí hay un cambio, ¿no? Acá dice que porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pero en Proverbio dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. Bueno, hay una
Hay una variante en cuanto a la redacción, pero en sí la intención del versículo es el mismo, ¿no? Es el mismo. La disciplina, entonces, hermanos, es un privilegio de Dios, o es un privilegio de Dios que Dios extiende a los que aman, ¿no? Aunque suene contradictorio, hermanos, aunque suene contradictorio, es un privilegio que Dios da a los que aman, ¿no? Aunque suene contradictorio, o puede sonar contradictorio, hermano, hasta que llegamos a entender que la disciplina no se extiende a los impíos. La disciplina no es para los que no conocen de Dios. A los que no conocen de Dios, Dios no los disciplina, sino les cae juicio, ¿verdad? Juicio le cae a ellos. A nosotros sí nos disciplina como hijos, como hijos que somos de Él, ¿no? Pero a los que no conocen de Dios, a ellos les cae o les va a caer juicio, hermanos. Entonces, ¿castiga a Dios a sus hijos? Nos haríamos esa pregunta, ¿no? No, hermanos. Él nos envía pruebas y dificultades diseñadas para fortalecer nuestra fe. Si hay alguna dificultad, algo que podamos estar pasando, hermanos, en este tiempo, cualquiera de nosotros, ya sea enfermedad, no sé, alguno puede tener un familiar enfermo, o alguno puede haber perdido el trabajo, o esté a punto de perder el trabajo, hermanos, que esas dificultades, que esas situaciones que están viviendo, hermanos, sea para que aumente nuestra fe en el Señor, de que el Señor está con nosotros, ¿no? A pesar de las cosas que podamos estar viviendo. Eso es lo que el Señor nos quiere decir, ¿no? Que Dios no castiga a sus hijos, hermanos. Dios no nos va a castigar a nadie de nosotros. Lo que sí va a hacer es va a disciplinarnos, ¿no? Él nos ayuda a llevarnos, o Él nos ayuda a llevarnos a una comunión más estrecha con Él. Amén. Luego dice en el versículo 7, si soportas la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Amén. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. En tiempo de aflicción, dice el escritor, recuerden que sus dificultades vienen de parte de Dios. Él los está ejercitando en la piedad y los ha aceptado como a hijos. Porque detrás de las dificultades hay un Padre amoroso que les está dando lo mejor, lo que es mejor. Amén. Entonces, como decía, Dios va a disciplinar a sus hijos, hermanos, en medio de dificultades, pero también como le dije, ¿no? Puede haber ciertas circunstancias que vienen en nuestra vida, no porque el Señor lo haya provocado, no que Él lo permite, porque bueno, pero a veces podemos tomar decisiones valga la redundancia, decisiones propias, ¿no? Por nuestro propio entendimiento, sin consultar al Señor. Tal vez por algún trabajo, ¿no? De repente estamos en un trabajo y me quiero salir a otro, pero Dios me está hablando, me está diciendo, ¿no? Que no deje de trabajo, pero yo por mi terquedad me voy a otro trabajo. Y ahora en este trabajo salí de Guatemala y entré a Guatepeor. Y eso, ahora en la dificultad, ¿no? Dios, ahora, ¿no? Ya estoy hasta el cuello ahora, Señor, ayúdame, sácame de esta situación. O sea, pero el Señor nos ha estado hablando, el Señor ha estado diciéndonos, ¿no? Que no lo hagamos, pero nosotros, por nuestra terquedad, porque queremos hacer a veces lo que a nosotros nos parece, nos metemos en diferentes situaciones, ¿no? Después dice la segunda parte, ¿por qué qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? El concepto, hermano, de disciplina en esos tiempos, en el tiempo antiguo de Israel, no se limitaba a describir la disciplina como castigo. Nosotros ahora sí, ¿no? Nosotros a veces cuando dicen, tenemos que ponerle disciplina, a veces asociamos con castigo, con látigo, ¿no? Pero en ese tiempo no. No se describía de esa manera, ¿no? No era un castigo físico, sino que incluía el concepto de educación, ¿no? Es decir, que el padre, como cabeza de familia, como cabeza de hogar, él tenía que enseñar la ley de Dios, tenía que enseñar las tradiciones de los ancianos y las habilidades de un oficio. O sea, el oficio del padre le enseñaba
al hijo, ¿no? Ese era el encargado de hacer el jefe de hogar, ¿no? El jefe de la casa, el padre, ¿no? Así estaba asociado, ¿no? Disciplina estaba asociando con educación. Y este versículo señala que Dios mismo está educando a sus hijos, ¿no? Al decir nos está disciplinando, nos está educando. En el caso de los destinatarios de Hebreos, el escritor dice que ellos han tomado a la ligera la educación, la formación que Dios les da. De allí que los lectores necesitan una exhortación pastoral para someterse a la disciplina. Por eso es que esta carta es escrita, ¿no? Ellos estaban menospreciando la disciplina del Señor. Ellos, todo lo que les estaba pasando, ellos pensaban que, o ellos querían tomar la decisión de retroceder, ¿no? Y no lo estaban tomando a bien lo que el Señor estaba haciendo con ellos, que los estaba disciplinando, que los estaba educando. No lo estaban tomando a bien, por eso es que es escrito esta carta, ¿no? Recordemos con qué objetivo, con qué motivo se escribió esta carta, ¿no? Una carta de exhortación, una carta también de aliento, de ánimo a una congregación que estaba desanimándose, quería retroceder de los caminos del Señor, ¿no? Ellos querían retroceder, querían retirarse para volver a las tradiciones judías de la ley, ¿no? Querían ellos retroceder y volver a la religión judía, ¿no? Dice en el 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Listo? Sí, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dice, el escritor reprende a la gente por su descuido en la aceptación de la disciplina divina. No estaban prestando atención a lo que Dios les estaba enseñando, ¿no? Esta actitud descuidada hacia la disciplina los colocaba a la misma categoría que los hijos ilegítimos, ¿no? No aceptar la disciplina es señal de rebelión contra la autoridad. Amén. Entonces, el escritor estaba reprendiendo, hermano, porque ellos estaban descuidando, ¿no? Ellos no estaban aceptando la disciplina que el Señor les estaba poniendo, ¿no? No estaban prestando atención a lo que Dios les estaba enseñando, porque a eso se refería cuando dice disciplina, ¿no? Los estaba educando. Y esta actitud descuidada de hacer disciplina los colocaba en la misma categoría de hijos ilegítimos, ¿no? Versículo 9 dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ahora el autor introduce una ilustración tomada de la vida familiar, ¿no? Él lo hace comparando a los padres humanos con Dios, que es nuestro Padre celestial, ¿no? Dice, la primera parte dice de versículo 9, por otra parte, teníamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. El escritor declara que los hijos aceptan la disciplina de los padres sin cuestionar. Nos podríamos hacer una pregunta, ¿no? Nosotros, como hijos, resistíamos a nuestros padres cuando ellos nos corregían, al menos yo, hermano, cuando mi papá, bueno, ya era fallecido, pero cuando yo era más mocoso, y mi papá me decía algo, no es como ahora, hermano, ¿no? Ahora ha cambiado todo para mal, ¿no? A los hijos ya no quieren obedecer a los papás, se ponen boca a boca. Yo me acuerdo, hermano, que si yo decía algo, mi papá no me decía nada, y si estábamos en una casa no me decía nada, pero ya con la mirada yo sabía lo que me esperaba en casa. Entonces, pero ahora no, hermano, ahora el papá le dice algo al hijo, el hijo ni caso le hace, más bien el papá se tiene que agacharse porque no va a ser que el hijo se ponga bravo y lo ofenda, ¿no? Entonces, hasta ese extremo hemos llegado, hermano. Pero en esos tiempos, no, al menos nosotros, o al menos yo, como le digo, yo sí obedecía a mi papá, ¿no? Al menos cuando él era reprendido, era
corregido, ¿no? Y acá dice lo mismo, ¿no? El escritor declara que los hijos aceptan la disciplina de su padre terrenal, sin cuestionar. Nadie se atreve nadie se resiste, ¿no?, a la corrección del padre. Nosotros lo respetamos de acuerdo a los mandamientos: honra a tu padre y a tu madre. Bueno, el que conoce de Dios sabe, ¿no?, que tiene que honrar a su padre y a su madre. Pero bueno, en ese tiempo yo no conocía, pero el mejor mandamiento era el temor, el miedo que le tenía a mi papá, y yo no hacía nada, ¿no? Yo obedecía sin decir nada. Y hace la comparación con nuestro Padre Celestial, ¿no? Dice: ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? El escritor da a entender que la obediencia a Dios resulta en vida eterna, ya que Él es nuestro Padre Celestial, ¿no? Entonces, hermanos, si nosotros obedecemos a nuestro Padre terrenal, ¿cuánto más, hermanos, no tenemos que obedecer a Dios? ¿Cuánto más? Tenemos que obedecer más a Él, hermano, ¿no? Porque Él nos da vida eterna, ¿no? Él es nuestro Padre Celestial. Luego en el 10 dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces, aquí la comparación continúa, ¿no? Los hijos están en el hogar, o sea, están con nosotros, por ejemplo, ¿no? Nuestros hijos están con nosotros por un breve tiempo, ¿no? Cuando son niños hasta que son adultos, nosotros lo tenemos. Bueno, y nosotros lo educamos. Bueno, ahora que estamos en el camino del Señor, pero bueno, los padres educan de acuerdo a su propia experiencia, ¿no? Así ellos educan, ¿no? Y los años que estos reciben disciplina paternal son pocos, ¿no? Nosotros nos tenemos poco tiempo a nuestros hijos, ¿no? Desde niños hasta adolescentes, ya cuando ellos se hacen jóvenes o adultos, ya nosotros ya no los podemos disciplinar, ¿no? Bueno, aunque nunca dejan de ser nuestros hijos, pero ya toman sus propias decisiones porque ya son mayores de edad y son responsables de sus propios actos, ¿no? Entonces, nosotros a nuestro cuidado están por poco tiempo, y esos años terminan cuando el niño se transforma en adulto. Y los padres buscan lo que es bueno para sus hijos, pero muchas veces, como padres, cometemos errores, ¿no? Pues somos humanos y cometemos errores. Nuestras habilidades para criar hijos e hijas es limitada, ¿no? Ya que aprendemos de nuestras experiencias. Los castigos que administramos muchas veces no es con amor, sino en cólera, ¿no? Muchas veces corregimos, educamos a nuestros hijos y los castigamos, ¿no? Y los disciplinamos, no con amor, sino muchas veces llevado por la cólera, ¿no? Entonces, ¿pero qué diferencia con la disciplina de Dios? ¿No? Dios nunca comete errores. Siempre su disciplina es en amor. Él nos azota, es bien cierto, acá nos dice, ¿no? Él nos azota, pero al mismo tiempo nos consuela. Su disciplina nunca termina, hermano. Él es eterno, pues. Su disciplina nunca termina. Y no termina cuando llegamos adultos, ¿no? Porque, bueno, de nuestros padres nos sueltan cuando ya somos adultos, pero para Dios, nosotros nunca somos, no nos suelta, pues, ¿no? A lo largo de nuestra vida terrenal nos educa y nos forma aunque muchas veces lo decepcionamos, ¿no? Aunque muchas veces, hermanos, más que Dios nos quiere enseñar, nosotros somos algo tercos, no queremos aprender, hermanos. Decepcionamos al Señor, pero aún así el Señor nos ama y claro, nos corrige, pues, ¿no? Nos corrige y nos disciplina, ¿no? Y nos disciplina con amor, hermano. Nos disciplina con amor, ¿no? Y a veces, pues, Dios se porta como un padre, hace una comparación con un padre terrenal, ¿no? A veces permite que nos sucedan cosas para que nosotros aprendamos esas experiencias, ¿no? Yo me acuerdo, mi hijo el mayor, el Junior, ese niño era bien intranquilo. Mi mamá me decía: ha salido a ti, pues, ha salido a ti. Cuando subíamos al carro, y él tenía más o menos 5 años, él no se quería sentar con nosotros en el asiento, él quería sentar en el asiento solo. Y nosotros lo teníamos agarrado con mi señora, lo sentábamos al medio,
Y después hacía su puchero. Su venganza era pararse. Se paraba encima de nosotros. Entonces a veces yo me paraba y le dejaba el asiento y me sentaba en otro asiento. Entonces un día subimos al carro y se nos escapa y se sienta un asiento solo ahí al frente. Nosotros estábamos acá de dos y él se sienta en un asiento que está solo. Y le digo, hijo, no, te vas a golpear, el carro frena, te vas a golpear. No se quería mover. Me dijo, ven, le digo que te vas a golpear. No quería venir. Entonces le digo a mi señora, le digo, madre, esto me va a doler más a él que a mí. Y le digo, déjalo. Y el carro avanza y el carro mete una frenada. Y él se va, ¿no? Contra adelante, contra el asiento. Y se da, pues, ¿no? Y encima que era cachetón, se da así. Y calladito se vino a mi sitio con mi señora, nunca más se paró de mi asiento. Siempre venía a mi lado. Y es así Dios con nosotros, hermanos. Nos vamos a dar una contrapeleada y nunca más vamos a volver a hacer eso. Y Dios lo permite. Y Dios lo permite, hermano. No es que Dios haga, no, Dios qué malo, ¿cómo me lo está haciendo eso? No, Dios no lo hace, hermano. Nosotros mismos buscamos que esas cosas nos sucedan. Y Dios nos enseña con eso, ¿no? Entonces la disciplina del Señor nunca siempre es con amor, ¿no? No es como nosotros. A ver, bueno, yo le hice eso a mi hijo, ¿no? Aunque a mí me dolió también hacerle eso, pero tenía que enseñarle de una manera, ¿no? Y nunca más lo volvió a hacer. Entonces Dios tiene en mente un propósito bien definido al disciplinarlos. Como acá dice, ¿no? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para los que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces, Dios tiene en mente un propósito bien definido, hermano, al disciplinarnos. Él quiere que participemos de su santidad. En tanto que nuestros padres terrenales nos educan a su manera, con la intención, bueno, de que seamos buenos hijos, de que seamos buenos, algo útil para la sociedad, Dios nos disciplina para santidad. Es decir, quiere que seamos como Él, perfectos y santos. Y Dios nos prepara para la vida eterna. Por lo tanto, hermano, aceptemos gozoso la disciplina de Dios. Él nos está preparando, hermano. Él nos está preparando para ser como Él, perfectos y santos. Bueno, no lo seremos aquí en la tierra, pero el día que estemos ante su presencia con un cuerpo glorificado, seremos, no igual a Él, ¿no? Pero estaremos con Él, hermanos. Amén. Dios nos prepara para la vida eterna. Y el versículo 11, amén, para terminar, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. El autor de Hebreos, hermano, quiere que veamos más allá del proceso de la disciplina, que no es causa de gozo. ¿A quién le gusta, hermano, ser disciplinado? A nadie, ¿no? A nadie le gusta que nosotros seamos corregidos. Cuando nos corregían nuestros padres, cuando éramos pequeños, nos reíamos cuando nos daban nuestro chicote. No, hermano, nos dolía. Pero era para nuestro bien, ¿no? Yo me acuerdo que mi papá me daba porque yo era muy travieso, pero eso me servía, ¿no? Para que ya cuando llegué a la adolescencia, a ser joven, ya estaba, pues, no hacía, pues, ¿no? Me comportaba bien, ¿no? Pero en ese momento, cuando era corregido, claro que me dolía, ¿no? Y yo le decía, mi papá es malo, ¿cómo me está pegando? Pero no era porque era malo, ¿no? Sino porque quería corregirme, o quería que yo me comporte bien, ¿no? Entonces, la disciplina para nadie es causa de gozo, hermanos. Pero aquí el autor quiere que veamos que el resultado de esa disciplina es fruto de paz, un resultado agradable de justicia en aquel que hoy han sido ejercitados. Amén. Y ejercitados en el antiguo lenguaje griego es una palabra del mundo del atletismo. Así como el atleta es ejercitado para una competencia, así lo somos nosotros como atletas espirituales de Dios para correr la carrera de fe. Amén. Entonces, hermanos, nosotros hemos iniciado esta carrera, como le dije, el día que nosotros hemos llegado a los caminos del Señor. Hay muchos que
tienen mucho tiempo en esta carrera, vale la redundancia. Hay otros que tenemos poco tiempo, hay otros que tienen, bueno, yo tengo muy poco tiempo, pero hay otros pues hermanos que conozco que tienen más años. Pero todos, hermanos, corremos hacia una sola meta, que es Cristo, ¿no? Y debemos correr siempre mirando y puesto los ojos en Jesús, no mirando hacia atrás. Eso es lo que no debemos olvidar, hermanos. Nosotros tenemos que mirar hacia adelante, no mirar atrás, solo adelante, hermano, poner nuestros ojos en Jesús, que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Amén, hermanos, que no nos olvidemos, hermanos, también no nos olvidemos que la disciplina de parte del Señor, nunca Él lo hace porque sea malo, porque Dios no hace nada, nunca va a hacer nada malo para con nosotros, hermanos, porque en su esencia de Él, pues, es Dios es amor, bueno, en Él no hay maldad, hermanos, ¿no? No es como tal vez nuestros padres terrenales, tal vez en un momento de cólera nos daban, ¿no? Nos disciplinaban, pero con Dios no es así, pues, ¿no? Toda la disciplina de parte de Dios es con amor. Amén, hermano. Entonces, sigamos, hermano, corriendo esta batalla, corriendo esta carrera, mirando los ojos o poniendo los ojos en Jesús y no retrocedamos, hermanos. Sigamos adelante, sigamos perseverando, ¿no? Corramos, dice, esta carrera con paciencia, que se refiere, una vez más, a correr con perseverancia, ¿no? Con perseverancia. Y eso es lo que yo los animo, hermanos. Yo los animo a todos los que estamos aquí y a los que no han venido, también nos están viendo por Facebook, a que sigan adelante, hermano. A pesar de la dificultad, de los problemas, cada uno podemos estar viviendo, sigamos adelante, hermano. Recordando siempre que no es con nuestras fuerzas, no es con nuestras fuerzas. Nosotros vamos a hacerlo con nuestras fuerzas, hermano, nos vamos a cansar. Esa carrera que es una analogía, ¿no? Como si fuera una maratón, hermano, no vamos a correr metros nomás y ya vamos a estar en el piso. Pero si lo hacemos con nuestras fuerzas, pero si lo hacemos con las fuerzas que Dios pone a través de su Santo Espíritu y nosotros, hermanos, y agarrados de Él, vamos a poder terminar, hermanos. Yo veía, ya para terminar, la vez pasada por Facebook, momentos memorables de las maratones, ¿no? Y cómo llegaban algunos atletas, ¿no? Cómo llegaban algunos atletas. Y yo veía que algunos llegaban pues corriendo normal, ¿no? Holgadamente, pero habían otros, hermanos, que faltaba poco, 100 metros por decir, y ya no daban, hermano, ya sus piernas se doblaban, ya no podían. Y había un moreno, que ya le faltaba, hermano, poco, y ya sus piernas se doblaban, y se cae al piso, y él, ¿qué hace? Él, su idea era que sea cruzar la meta, y él comienza a rodar, y cruza la meta, hermano. Hermano, aunque sea así, vamos a llegar, hermano. Aunque sea rodando, aunque sea gateando, pero tenemos que llegar, hermano. Amén. Entonces, hermano, yo los animo a seguir adelante, a seguir perseverando, siempre agarrados de la mano del Señor y puestos nuestros ojos en Jesús. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, que tú nos ayudes a seguir corriendo, Señor, en esta carrera espiritual que hemos comenzado, Señor. Que no lo hagamos con nuestras fuerzas, Señor, sino que seas tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, animándonos, alentándonos, Señor, a seguir adelante, a no mirar atrás, a poner nuestros ojos en nuestro Señor Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Ayúdanos, Señor, ayúdanos que esta palabra, Señor, se haga carne en nuestros corazones y que nos anime, Señor, a seguir adelante, a seguir perseverando, Señor, a no retroceder, Señor. Te doy gracias, Señor, en esta noche por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y te pido por cada uno de ellos, Señor, que tú los animes, Señor, que tú los alientes, les des fuerza, Señor, para seguir en esta carrera, Señor, que hemos iniciado, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, te doy en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanito.